En 2020, Scott Cawthon anunció algo que parecía histórico para la comunidad de Five Nights at Freddy's, la iniciativa del Fanverse. Un proyecto que prometía financiar y oficializar los fangames más ambiciosos y aclamados por esos tiempos. Hoy, casi 6 años después, algunos de esos juegos ya vieron la luz, otros desaparecieron en silencio y varios siguen atrapados en desarrollo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿El Fanverse cumplió lo que prometía? ¿En qué quedó realmente esta iniciativa? Mi nombre es Jacobo y en este vídeo vamos a repasar cada uno de estos proyectos, analizar los que ya salieron, revisar el estado actual de los que siguen en producción y hablar de aquellos que nunca llegaron a concretarse. Sin más que decir, comencemos. Para empezar, vamos con la subfranquicia que más títulos tiene disponibles hasta la fecha, Pobgoes. Lanzado originalmente en 2016 como un proyecto independiente, llamó muchísimo la atención por su apartado visual, muy cercano al estilo de Cawthon, por su gameplay innovador y por su historia, que reinterpretaba los primeros 3 juegos de la saga. Tras varias cancelaciones de secuelas y spin-offs, su creador, Kane Carter, fue contactado por Scott para formar parte del Fanverse con el desarrollo de una reimaginación completa del primer juego, Pobgoes Evergreen. Sin embargo, a día de hoy el título sigue en desarrollo. Según el propio Kane, el proyecto principal se encuentra en una etapa pausada. Él y su equipo trabajan en sus tiempos libres y la financiación actual sale enteramente de su bolsillo, ya que los fondos iniciales se agotaron con los 2 juegos teasers lanzados previamente. Estamos ante un juego extremadamente ambicioso y, probablemente, uno de los que más tarde verá la luz dentro de esta iniciativa. Se han mostrado imágenes donde se prueba un sistema de iluminación dinámica basado en la hora de la noche y recordemos que todo esto se está desarrollando en Clickteam. Es realmente impresionante, pero todavía faltan años para verlo terminado. Afortunadamente, no estamos con las manos vacías. Kane lanzó 2 títulos que funcionan como presentación del universo principal, Pobgoes Arcade y My Pobgoes. En Pobgoes Arcade controlamos a Pobgoes la comadreja debiendo detener la corrupción de su mundo enfrentándonos al rey y sus cómplices. Es un RPG clásico, con clara inspiración en títulos de Super Nintendo o Pokémon. El sistema de combate es simple, pero efectivo. Podemos atacar, cubrirnos y usar objetos. Posteriormente en la aventura tendremos la capacidad de saltar ataques enemigos, utilizar un garfio para hacer daño potente o excavar para curarnos. Aunque mecánicamente es sencillo, el combate requiere estrategia. No basta con spamear el botón de ataque. Hay que cubrirse en los momentos correctos, aprender patrones y saber cuándo mejorar estadísticas. Incluso influye un poco la suerte. Me sorprendió gratamente. No esperaba demasiado y terminé encontrándome con una experiencia bastante completa para su precio. El contenido es decente, el farmeo no se vuelve excesivo y la trama paralela introduce conceptos importantes para el juego principal. Ahora, no es perfecto. Primero, no cuenta con traducción al español, lo que puede hacer que se pierdan detalles importantes del lore si no tienes un gran nivel de inglés como yo. Segundo, el sistema de mejoras está ligado a la tienda, lo que nos obliga a desplazarnos cada vez que queramos subirnos las estadísticas. Y tercero, el guardado resulta algo tedioso. Fuera de los jefes principales, dependemos de puntos específicos en el mapa en lugar de hacerlo desde el menú como muchos juegos modernos lo hacen. El problema más notable, sin embargo, es lo cíclico que puede volverse. La estructura se repite constantemente incluso en su expansión de Steam. Deberemos derrotar 3 jefes, avanzar, y luego repetir enfrentamientos con versiones muertas de los jefes. En la expansión es lo mismo, solo que aquí pelearemos con nuestros amigos convertidos en robots y, por supuesto, versiones robot de los jefes principales. Entiendo que no es un proyecto de gran presupuesto, pero esta repetición puede hacerse pesada. Aún así, el sistema de combate y su dinamismo compensan bastante esa sensación. Para mí, termina valiendo la pena y recomiendo que lo prueben. No es un título que entre por los ojos pero que es divertido. Un juego que sí entra por los ojos es My Pobgoes, un spin-off de gestión de recursos con estética inspirada en los clásicos Game & Watch. El modo principal consiste en cuidar a Pobgoes, darle de tomar, entretenerlo manteniéndolo en el centro del restaurante con la música o cocinarle pizzas para luego alimentarlo. Nosotros controlaremos a la comadreja con las flechas para enviarla de un lado al otro de la pizzería de cartón.
El problema es que no hay tiempo suficiente para hacer todo. Las barras bajan constantemente y debemos administrar bien nuestras acciones para sobrevivir hasta las 6 am. Tras completar 5 noches obtenemos el primer final y desbloqueamos nuevos minijuegos, personajes y elementos decorativos para el restaurante que nos abrirán finales ocultos y mucho más contenido. Tanto en su apartado visual, como en su apartado sonoro, My Pobros transmite un enorme cariño puesto en él. Su gameplay es simple y claramente casual, pero funciona bien dentro de su propuesta. Además, amplía el universo de Pobros y aporta información relevante sobre personajes y elementos del lore. Fue otra sorpresa muy positiva y, por su precio, lo recomiendo sin dudar. Ahora solo queda esperar a la entrega principal Pobros Evergreen, que, por lo mostrado hasta ahora, tiene potencial para convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos que el Fanverse haya ofrecido. La siguiente franquicia del Fanverse es la aclamada de Io of Creation. Lanzado originalmente en 2015 como un fangame desarrollado en apenas una semana, recibió tanto apoyo que terminó convirtiéndose en una experiencia completa, con historia propia y una identidad muy marcada. Con el paso del tiempo, sin embargo, el juego original empezó a sentirse limitado técnicamente, y Scott Cawthon vio en él un enorme potencial para algo más grande. Así nació su reimaginación dentro del Fanverse. Originalmente llamado The Io of Creation, Ignited Collection y posteriormente solo como The Io of Creation, estamos ante una versión completamente renovada que apunta a rehacer la experiencia desde cero, con un apartado visual impresionante en Unreal Engine 5, animaciones mucho más trabajadas y un enfoque hacia el terror cósmico que resulta realmente impactante. Se siente ajeno a la saga principal, pero al mismo tiempo encaja perfectamente dentro de su esencia. Para el 10º aniversario de FNAF, Nixon, su creador, lanzó una demo centrada en la oficina, el tercer acto del juego original. En esta versión deberemos de iluminar a Freddy una cierta cantidad de veces, aumentando la dificultad progresivamente. Pero no estaremos solos. Foxy vuelve con su mecánica clásica: si lo iluminamos por error en lugar de Freddy, nos elimina al instante. Para evitarlo, debemos localizarlo en las cámaras y mantener la vista fija en él hasta que desaparezca. Bonnie actúa como una amenaza constante: si lo vemos en las cámaras, puede romperlas, dificultando tanto el seguimiento de Freddy como el control sobre Foxy. Además, si alumbramos la puerta cuando él esté presente, nos agotará la batería de la linterna de un puñetazo. Chica emerge desde el techo de forma inquietante, y para evitar su ataque debemos encontrar sus cupcakes repartidos por la habitación antes de que sea demasiado tarde. A todo esto se suma la gestión de los fusibles, que mantienen operativas las cámaras, la linterna y, sobre todo, la energía general de la habitación. Si el fusible principal se agota, una versión grotesca y de carne de Freddy aparecerá para terminar nuestra partida. Esta demo funciona como una muestra muy sólida de lo que será el juego completo. Según Nixon, el desarrollo a tiempo completo comenzó recién este año, ya que anteriormente estuvo trabajando con Glowstick Entertainment con el videojuego de Dark Deception, un proyecto que consumió gran parte de su tiempo durante estos últimos años. El panorama ahora es más alentador. A pesar del ritmo lento y los cambios que ha sufrido el proyecto, personalmente veo posible un lanzamiento el próximo año, aunque todavía no hay fecha confirmada. Otra franquicia que estuvo dentro de las recomendaciones fue One Night at Flumpty's. Lanzado el 28 de enero de 2015 como un fangame, destacó mucho por su estilo visual caricaturesco. Personajes, escenarios y animaciones recordaban a dibujos animados clásicos, algo poco común dentro del terror de FNAF y menos en aquel lejano 2015. Flumpty's nunca se tomó demasiado en serio. Funcionaba más como una parodia del primer juego, repleta de referencias a otras franquicias y con un tono absurdo muy marcado. Esa combinación de calidad y desenfado lo volvió extremadamente popular. Ese mismo año su creador lanzó una secuela que expandía su universo manteniendo el mismo estilo burlón que caracterizó al primer juego. El éxito fue similar, y ya existían planes para una tercera entrega, pero el proyecto fue cancelado abruptamente. Su creador, John O'Cron, se sentía atado a la franquicia y presionado por superar la segunda parte, por lo que decidió enfocarse en proyectos propios y dejar de lado este último desarrollo. Años después, Scott le ofreció financiar la tercera entrega dentro del Fanverse. Así, el 31 de octubre de 2021 se lanzó One Night at Flumpty's 3, convirtiéndose en el primer proyecto oficial de la iniciativa en ver la luz.
Había planes para llevar la saga a consolas. De hecho, se realizaron ports para dispositivos móviles a través de ClickTeam como editor y publisher. Sin embargo, todos esos proyectos, incluyendo promoción y merchandising, fueron cancelados al poco tiempo tras acusaciones graves contra Jonocron, relacionadas con comportamientos inapropiados hacia una persona menor de edad. El propio desarrollador confirmó los hechos y decidió abandonar la iniciativa, dejando morir la franquicia. Es innegable que el potencial de Floptis era enorme. Su estilo único dentro del universo FNAF lo diferenciaba del resto. A día de hoy los juegos siguen disponibles en GameJolt y tiendas móviles, y como experiencia jugable funcionan muy bien, se basan en prueba y error, con un ciclo de gameplay dinámico y desafiante, aprovechando muy bien el concepto de ser juegos de una sola noche. Sin embargo, personalmente, resulta difícil separarlo de su contexto. Podríamos considerar a Floptis como una franquicia muerta dentro del fanverse y para la que ya no se tienen planes a futuro. La siguiente saga es Five Nights at Candy's, probablemente una de las más icónicas y queridas del proyecto. El primer juego se lanzó el 18 de julio de 2015 como una historia alternativa que coexistía dentro de la misma línea temporal que la saga principal. Destacó por su apartado visual, muy cercano al estilo de Scott, por sus animatrónicos llamativos, por una narrativa intrigante que recordaba a los primeros FNAF y por una jugabilidad que tomaba lo mejor de los primeros dos juegos de la franquicia del oso. El éxito llevó al desarrollo y lanzamiento de 2 secuelas en 2016 y 2017, y su creador, Emil Mako, dio por concluida la trilogía. Sin embargo, en 2018 se anunció repentinamente una cuarta entrega, y años después se confirmó que estaría financiada por el propio Scott dentro del fanverse. Actualmente hay varios proyectos en desarrollo dentro de esta subfranquicia. Emil planea sacar remasterizaciones de los 3 primeros juegos, renovando su apartado visual, puliendo el gameplay y reescribiendo la historia. Esto incluye una nueva versión del primer Candy's, que si bien ya tuvo su remaster en 2019, ahora busca pulirse aún más y tener mayor coherencia con la trama actual. Estas entregas, además de las mejoras mencionadas, pretenden llegar a dispositivos móviles, consolas y publicarse en Steam para alcanzar a la mayor audiencia posible. Además, está en desarrollo un spin-off aparte llamado Five Nights at Candy's Fur, un juego de plataformas con una estética inspirada en la NES, basado enteramente en el minijuego de Candy's Adventure. Funciona como una entrega independiente del universo del gato y como antesala a la entrega principal, Five Nights at Candy's 4. La cuarta entrega sigue en desarrollo y avanza lentamente. Hasta ahora solo se ha mostrado una pequeña sección de gameplay que confirma una orientación hacia el free roam. Se trata del proyecto más ambicioso de toda la saga y, según el propio Emil, será el cierre definitivo de la línea principal de Candy's y buscará narrar sobre la empresa detrás de todos los restaurantes que hasta el momento había pasado muy desapercibida. Por ahora, solo queda ser pacientes y apoyar los proyectos que rodean esta franquicia, ya que Candy's 4 se encuentra al último del cronograma de Mako. La última entrega de la que quiero hablar y no por eso la menos relevante es Five Nights at Freddy's Plus. Un proyecto que buscaba reimaginar por completo el primer juego de la saga con una renovación total del apartado visual y sonoro, trayendo rediseños para el elenco principal y la pizzería, una reinterpretación de la historia y ajustes sutiles en el gameplay para modernizar la experiencia sin traicionar su esencia. Su creador, Fishnon, había desarrollado anteriormente FNAF 2 Open Source, un fangame que ofrecía una remasterización y modernización de Five Nights at Freddy's 2. Scott Cawthon le solicitó retirarlo, considerando que competía demasiado con el producto original y que estaba prácticamente ofreciendo una versión gratuita de su juego. Fishnon aceptó. Durante esas conversaciones, Scott quedó impresionado por su talento y terminó invitándolo a formar parte de la iniciativa, comenzando así el desarrollo de la reimaginación del primer Freddy's, pero esta vez bajo aprobación directa del creador original. Las expectativas eran enormes. Se lanzó una campaña publicitaria muy potente, incluyendo teasers por redes sociales, trailers y lo que lo popularizó, las cintas de VHS. Inspiradas en la estética analógica que estaba en auge en ese momento, muy en la línea de lo que popularizó Squimpus McGrimpus con sus reinterpretaciones perturbadoras del universo FNAF, mostraban vistazos del restaurante y de los animatrónicos en pleno funcionamiento, lo que llamó demasiado la atención. El proyecto prometía muchísimo. Tenía su página en Steam armada, material promocional, identidad propia.
Y, de repente, se canceló. Lo que ocurrió después fue una ruptura pública. Scott decidió desvincular completamente a Fishnom del fanverse tras una controversia en redes sociales. Una usuaria de Twitter recibió acoso por parte de seguidores de FNAF Plus tras criticar la actitud del desarrollador con Security Breach Ruin, y el creador no solo no condenó la situación de forma clara, sino que sus disculpas llegaron en forma de un rickroll dejando en claro que no le importaba realmente la situación. Como resultado, se rescindió su contrato con la franquicia. Oficialmente, el proyecto quedó en manos de Clickteam, pero desde agosto de 2023 no ha habido novedades concretas. La página de Steam fue retirada en esas fechas y el juego, en la práctica, quedó en un limbo. El propio Fishnom ha respondido en distintas ocasiones cómo podría haber sido el proyecto, aunque también ha dejado claro que no regresaría a trabajar con la franquicia incluso si se lo ofrecieran nuevamente. Five Nights at Freddy's Plus terminó convirtiéndose en uno de los casos más llamativos del fanverse. Un proyecto con enorme potencial que se desmoronó antes de ver la luz. El fanverse prometía una nueva era para los fangames. Sin embargo, 6 años después, la realidad es irregular. Desarrollos lentos. Cancelaciones. Controversias personales que terminaron afectando proyectos completos. No creo que la iniciativa haya fracasado, pero tampoco cumplió del todo las expectativas que generó originalmente. Quizás el mayor problema no fue la falta de talento, sino la dificultad de trasladar proyectos independientes a una estructura más profesional sin que pierdan su estabilidad. Desarrollar un videojuego es complejo. Los tiempos se extienden, surgen imprevistos y lo que pensamos que nos llevará un mes puede terminar tomando 3. En ese sentido, es comprensible que varios proyectos sigan aún en desarrollo. Al final, es preferible esperar y recibir juegos pulidos antes que productos apresurados o incompletos. Lo que sí resulta injustificable fue el comportamiento de algunos ex miembros de la iniciativa, quienes, por malas decisiones, terminaron afectando no solo sus propios proyectos, sino también el enorme potencial que tenían por delante y la imagen de una iniciativa que nació con la mejor de las intenciones. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Me gustaría saber si conocían todos estos proyectos bajo el sello del fanverse. Investigar todo esto fue extenso, pero también muy interesante. Me permitió ponerme al día y redescubrir varios títulos. Recuerden que si les gustó el video, pueden dejar su like y compartirlo. Yo soy Jacobo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.